Carlos Mario Peisojovic. Peiso, ¿cómo anda Peiso? ¿Qué sí, Héctor? Muchas gracias, viejo, como por se haber dice en venido. estos casos, muchas gracias por invitar. No, pero de verdad. Bueno. No es una fórmula que usamos, No, que lo uso para quedar bien, No, ni no. mucho menos. De verdad te agradezco que estés Aparte, acá. los que nos dedicamos a esto, afortunadamente, tenemos como una especie de antenita, ¿no? Y vos te das cuenta quién es y cómo es. Te agradezco. Hay un rechazo y hay un, no sé cómo le llama esta matea, como hay una toxicidad de pronto. Y bueno. Vamos a hablar de hay eso, onda, vamos a hablar hay de onda, eso, y con todo. Gracias Peiso por haber venido. No, Está Héctor Bruschini, Tito. ¿Cómo te va, Tito? Gracias por haber venido. Buenas tardes, buenas noches. Ya perdiste el cálculo de días. Antes que uno entra en esto, antes Claro, pierde todo. el sentido. Bueno, fotógrafo, integrante de Marea Doc, gran responsable de la peli que vamos a poder ver mañana en el Cine América desde las 22:30. Cristian Deicas, Matungo Deicas, ¿cómo te va, Cristian? ¿Cómo le va? Gracias por haber venido también. Gracias a ustedes También por la invitación. muy importante para la producción, para la peli, para el documental. Y uno de sus responsables, ¿no? Tal vez el capo de Tutti Capo. Culpable. Alejandro David, Ale David. ¿Cómo andas, Héctor? No te voy a decir gracias por haber venido. No, Es eso no estoy acá. una pavada decirlo. Pero ciertamente vamos a empezar por el Ale, que es uno de sus gestores, productores, realizadores. La peli comenzó a plasmarse, a generarse, a idearse hace una década, más o menos. Más o menos, sí. Y contanos cómo 8, fue 9 años. esa génesis. Todo se inició, te iba a decir que la introducción que hiciste estuviste muy bien, porque a mí desde siempre me interesó la década del 60 porque sentía que ahí había un punto de inflexión en la historia de la humanidad, me atrevo a decir. Me parece que el mundo cambió definitivamente en esa década y cuando descubrimos, yo tenía un programa de radio en la X con una amiga, Andrea Tealdi, y siempre llamábamos un invitado y una vez lo invitamos al Flaco Teredici. Y tipo que si sabe de alguien de música, el Flaco es un libro. Y cuando le preguntamos cómo era Santa Fe, nos contó de la Isla Verduc, nos contó del Peiso, de Enzo Vergesio, de Bichos de Candy, grabando en Buenos Aires, el mismo año que grababa Almendra, Box Day, y realmente nos sorprendimos al punto que tengo muy fresco el recuerdo de salir de la radio y decir hay que hacer un documental, hay que investigar. Y los primeros tanteos que hicimos, no encontramos nada, o sea, artículos en los diarios de la época, creo que era el Nuevo Diario, el que estaba en 1970. Estaba el PAT, bueno, pero era el Nuevo Diario. Sí. Bueno, consultábamos y habían artículos del Pato Maurer Pato, y Chacho, de otros periodistas. Ya, también. Bueno, solo eso, no había nada más que eso. Entonces nos propusimos, armamos un grupo, que es Marea Doc, que antes se llamaba El Regio Bando, el nombre se lo debemos a Tito Bruschini, lo cambiamos porque no era muy lindo, no sonaba bien. Armamos un grupo con Pablo, el Ale Pérez, Pablo Bertoldi, Sebastián Pachud, Andrea Tealdi, después se sumaron Iván Olexac, Agustín Falco, que acaba de estrenar Cauce, y Fabio González, que hizo la página web. Y empezamos a hacer entrevistas y nos dimos cuenta que había miles de anécdotas, miles de historias que no podíamos, porque la idea inicial era hacer Verduc, el Festival de la Isla Verduc. Sí. Un festival que se hizo en el año 71 y 72, culpable Peiso, el Peiso, autogestionado por las bandas también, Sí, total. donde no había policías, donde era paz, amor y rock. Y después vino Barroc. Y después vino todo eso. No, pero aparte... Y Piná. y Verduc eran 2 días, Sí. creo que Verduc era una jornada. Y nosotros Eran 2 días, se dormía, pasaban la noche en la isla. La Isla Verduc, que pasó la está noche. en el medio del tránsito entre Santa Fe Sí. ciudad y Paraná, ¿no? Por Tal si cual. algún- Que aparte aquí no está No viendo. había tensión, o sea, no había No. electricidad, pero como justo estaba la gente de Vialidad, le prestaron un grupo de electrógeno. Sí. Porque no había tensión. Vialidad, y creo que los milicos nos dieron algo también. Sí. Una barcaza o algo. Sí. Sí, bueno, pero hablamos Hacen cosas buenas. No le dieron palos a aquella vez, le dieron la onda. Hasta los milicos eran rockeros en aquella Pero había de todo. Mirá, como en todo hay de todo. Y bueno, saben, en todos los colectivos, colectivo tampoco quiero hablar, pero digo, en todos los grupos hay de todo.
Están lo bueno, lo malo y lo más o menos. Sí, sí, bueno. Y había unos vagos que nos ayudaron, especialmente suboficial. Pero bien, también algún tenientito que le gustaba el rock. También. Vuelvo con el Ale. Entonces había todo un momento histórico que había sido poco explorado en realidad por el periodismo. Claro. Snipe estaba, y Woodstock. Isla Snipe. De White. De White y Woodstock. Exacto. Y acá en Santa Fe tuvo esta réplica que ni siquiera en Buenos Aires había pasado. Ni en Rosario ni en Córdoba. No, Santa Fe. Bueno, cuando empezamos a ver todos estos tesoros que empezamos a desempolvar, y apareció Alma Pura, y después nos enteramos de Miguel Bertolino, un tipo que era fantástico, un personaje total, sí. Era nuestro Spinetta se casó santafesino. Con música de rock, de los primeros, que se casó en la iglesia con música en directo de rock. Bueno, falleció, ¿no? Bueno. Falleció en el año 75. Miguel no se casó nunca. Se no, murió. ¿cómo? ¿No era él? No. Entonces, ¿quién se casó? ¿Quién se casó con la música de rock? Cualquiera se habrá casado, cualquiera. En Santoto, uno en Santoto. ¿Quién se casó con También, después. Forma parte de mi personalidad, equivocarme permanentemente. Rogelio Doriati, que después fue preso. No, sí. Bueno, perdón. resumiendo, y empezamos a ver que además de todo eso, era toda una movida. Estaba el Instituto de Cine, los grupos de teatro, Fernando Bir, Saer, era realmente Santa Fe, era un polo que generaba muchas cosas de calidad, realmente de calidad, porque cuando escuchamos el disco de Bichos de Cante, cuando escuchábamos la música que grabaron en Buenos Aires, Alma Pura y Dem, no tenía nada que envidiarle, como vos bien decías al principio, a Maná, a Box Day, sonaban muy bien. Por algo los llevaron a Buenos Aires a grabar. Los matinales del Mayo, los monstruos del moderno. Claro, todo eso lo organizaban los festivales. Una vida increíble. Nosotros investigando, por ejemplo, yo encuentro en la universidad, en un libro de la UNL, la actuación de Piazzolla en el comedor universitario, en el año 63, cuando Piazzolla todavía no había estallado en Buenos Aires, no le daba bola a nadie, acá fue un éxito total. Los Huancas también, que lo tenían, decía, Lata decía, el viejo decía, uno que canta y el otro le hacen burla. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver el tráiler de la peli y seguimos charlando, tenemos todo el programa para hablar largo y tendido. Así que, Roberto, si podés, vamos a ver el tráiler y ya seguimos charlando. Acá no pasaba nada. Y después vino el rock que empeoró las cosas. Ese gran cambio de paradigma. Un pequeño movimiento de una minoría. Dejo la secundaria porque me voy a hacer música. Llegó la Beatlemanía y lo que tuvimos suerte de prendarnos de esa ola, llegamos hasta acá con todo el bagaje de lo que representaba. Dem, que formó parte del sello Mandioca, que es un sello mítico del rock argentino, de la independencia del rock argentino. Sellos discográficos de Buenos Aires venían a buscar bandas de Santa Fe para grabar. Cuando grabábamos nosotros estaba grabando Box Day Cuero. Éramos amigos además de Javier Martínez, de Claudio Gavi, de Alejandro Medina, porque intercambiábamos ideas de instrumentos y de todas esas cosas. La versión de Oh Darling, y ahí nomás nos propusieron ir a grabarlo. Muchachos, ese mañana firman el contrato con Odeón y el miércoles graban. En tu mayoría eres oscuridad. Llegaron a llamarnos los Beatles sudamericanos, nada que ver. Nosotros somos bichos de Cante, ¿sí? La Pelo vino a sacar fotos aquí al Festival de la Isla Verdú. Hacen una nota que los santafesinos ya tienen su isla de Guay. Les voy a traer un vago que la rompe. Y dicho y hecho, fue así. Y donde estuvo Bertolino, todos íbamos a verlo. Y él era dibujante, dibujaba y pintaba, y entonces veía el futuro que se avecinaba con malas ondas.
y había que luchar, y el rock, y la libertad, y todas las cosas lindas. Habíamos mejorado mucho el sonido, habíamos comprado equipo, nosotros queríamos tocar de todo, ¿viste? Todo nos gustaba todo. Creo que Virgen, si hubiera sacado el disco, en ese momento le pasaba el trapo a todos los que habían en Buenos Aires, en cuanto a rock sinfónico, ¿no? La obra tenía varios personajes. El indio era Miguel y, digamos, el más jodido era yo. Que por primera vez en nuestro primer coliseo entraba la música maldita, la música eléctrica. Uno vive esta época y lo otro, ¿viste? Bueno, sí, se pueden aprender algunas cosas de ahí también. El rock nos parió, el rock nos dio vida. Jamás voy a dejar de reconocer que tuve la suerte de nacer con esa generación. Bueno, parte no, el tráiler de la película que vamos a poder disfrutar enteramente mañana, que dura, Ale, casi 2 horas. 1 hora 45, 105 minutos. 105, y arranca a las 22:15. 22:15. 22:15 en la Cine América, 1 hora 45 minutos. Peiso, ¿qué trataba de expresar? ¿Había una entidad del rock santafesino o era algo un poco que tenía influencias bastante reconocibles? Era una semilla, y como a mí no... A ver, ¿cómo te puedo decir? Yo llevaba, por ejemplo, a Regata, a los 5 del ritmo, a República del Oeste, a los Guaguancó, a Tía María Susana Jiménez, que es ese tipo de cosas, y yo, pero ¿cómo? Con lo que está pasando, ¿cómo no vamos a hacer algo de rock? ¿No? Y Leo Dan, Palito Ortega y todo, y ¿cómo no vamos a hacer algo de rock? Y había grupos, por ejemplo, Bicho, Alma, Dem, sí, Pelusa, Mongo Aurelio. Sí. Eran, aparte, el Vidarra, que ahora tiene un estudio. Ahí graban ustedes. Sí. ¿Tu papá? Sí. Capo. Sí. ¿O no? Lo vendió ahora el estudio. Lo vendió yo. Yo me equivoco. No, pero lo vendió hace poquito. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que es ser humano, loco. Si no, pero aparte son años. Volvamos a la pregunta. Volvamos. ¿Te parece? Bien, sí, bueno, entonces... ¿Qué entidad tenía? ¿Por qué lo reconocías? ¿Por qué podías reconocer esta banda de Santa Fe? Bueno, porque estaba el Turco Neme que les daba bola a los Bichos, el dueño de Candy, estaba el Pez de la Martén que lo llevaba a un boliche que tenía en Guadalupe, estaba el Negro Albornoz que traía artistas, el Gringo Heredia, el Sapo Caputo, y los iba contactando, porque ellos fueron los que... Era un poquito la voz del grupo este que organizamos Verdú. Después vino, por supuesto, el padre, bueno, todo el mundo, en fin, toda esta gente que sale, el Flaco, y todo, y Toliche, ¿te acordás? Le decían a Carlito, ¿no? Sí. Murió. A mí me contó más de una persona que participó de este documental, de esta peli, que un músico que prácticamente conocía todos los temas de las bandas de aquel momento, que además de ser un virtuoso, colaboró desde el primer momento en el documental, y que está con nosotros, que es el Matum. Cuando dijiste virtuoso dije, eso debe ser para este lado. y modesto. Sí. ¿Por qué qué atracción tiene esa música? Como todo lo que estamos hablando acá, igual que el Ale, una atracción hacia la década del 60, a partir de haber descubierto los Beatles cuando era muy chico.
Eso es una revolución los que Shakers. Sí, los Shakers. en Lo Uruguay. llevamos a la universidad, lo llevamos. Yo me acuerdo que le habíamos puesto al festival, perdón. Abrimos una pausa de 2 segundos. Rompan, así con R, a ver, rompan todo. Y vino, no me acuerdo quién, no sé si era Bonocore, no me acuerdo quién era el rector. ¿Vos estás loco? En el patio de los naranjos, ¿cómo va a ser? En los Shakers llegó a tocar Fatoruso, ¿no? Fatoruso son los creadores. Los creadores. Era tener una minita en Moscú, decía. Fatoruso. Bueno, cerramos el paréntesis, Paiso. Cállese la boca. Seguimos con Matum. Perdona. Bueno, y eso, y a partir de los Beatles, querer saber qué había pasado acá, cómo había llegado en esa época esa revolución a Santa Fe. Y yo creo que las primeras ideas que tuve fue yendo a Radio Nacional, que yo era, no sé, tenía 13 años. Lito. Y no, Chancleta García. Tanguito, allá arriba. Tanguito. Tenía un programa que se llamaba Ahora los Beatles. ¿Acá? Sí. Acá. Y entonces, yendo a conocer cosas de los Beatles, ahí al programa en vivo, que creo que lo escuchábamos él y yo nomás cuando se iba a visitarlo. Y bueno, ahí empecé a escuchar sobre, no sé qué, ponele, Archie los cables, y eso de los 80, ¿no? Y de eso me estaba llevando, me iba para atrás, y entonces ahí empecé a escuchar más el nombre de Virgen, de Pescado, de Bichos de Candy, de Dem. Bueno, por el laburo de mi viejo, también en el estudio que hice acá el Peiso de Horacio, había algo que siempre me llamaba la atención, yo me lo acompañaba a mi viejo me llevaba al estudio para que vea, y había un gran póster de una foto grande, ampliada de la presentación de Indio en el Teatro Municipal. Y me llamaba la atención porque eso era todo un ambiente de cumbia y había una foto de una banda de rock gigante, ¿no? Y ahí lo conocí a Horacio, después a Carlito lo conocimos en la calle, en los bares, y bueno, siempre me pareció fabuloso saber la historia. Por la amistad con él nos copamos muchísimo en averiguar todo lo que pudiéramos, y cuando empezaron a salir los detalles y sobre todo la música, empezamos a conseguir la música, bueno, creo que ahí nos volvimos locos todos, ¿no? Sí, sí. Y ahí apareció la idea de, che, ¿qué te parece si les proponemos a los sobrevivientes que hagan estos temas que son temas propios en castellano, poesía nuestra? Fue una gran idea que costó mucho trabajo, porque fue juntar a todos los monstruos de estos viejos con los jóvenes. Y fueron 3 meses arduos, yo tuve que coordinar todo eso, fue agotador. Porque el único que era músico del grupo, aparte de fotógrafo, era yo, entonces el que podía coordinar esa parte concretamente. Fue terrible. No, estuvo buenísimo. Y sobre todo para el Matumbo, que tenía que hacer todos los arreglos, porque todo el mundo se había olvidado hasta de tocar. Era muy gracioso. ¿Por qué, Tito, el documental ya describe un momento de la historia, 65, 75, 2 décadas? El 75 obviamente marca un momento del país de terror, sí. AAA, estábamos en el umbral del golpe de Estado, la represión, la peor noche del país. ¿Por qué las bandas que eran prolíficas y que eran virtuosos, vuelvo con esta misma palabra, y tenían seguidores, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de la dictadura? Nosotros como generación, a partir del 75, es como que implosionamos, nos pusimos una bomba nosotros mismos y desaparecimos todos, hasta entre nosotros nos dejamos de dar bola. Muchos se fueron al exilio, es como que nuestra década volvió a aparecer después del año 2000, cuando nosotros empezamos a hacer la película, porque en los 80 y los 90 tampoco se habló de toda esta época, nosotros no queríamos hablar, porque era horrible, ¿entendés? Todos los recuerdos eran tristes, muy tristes, mucha gente amiga, mucha gente valiosa o se había ido o había muerto, entonces fue un costado muy trágico, o sea, una fiesta que terminó mal, muy mal. Sí. Entonces la hicimos desaparecer, no había nada bueno para contar. Pero después, se había perdido incluso la pulsión por tocar. Todo. Eso fue la represión, digamos, eso fue la dictadura. Sí. Yo me fui en el 73. Yo volví al país y empecé a tocar en el 83, recién, que toqué 4 o 5 años más, y después ya directamente dejé de tocar y me dediqué a la fotografía, después más adelante. Pero no era lo mismo, o sea, la energía y la potencia que teníamos en los 70, en los 80 no era lo mismo acá en Santa Fe al menos.
¿Eso qué ibas a decir vos? Que yo me fui en 73, 74. Bueno, primero me fui a Villa Gesell, con Hugo Maggi, con Silvana, con la mamá de mis hijos, con Chacha, con Pascucci. Y bueno, teníamos una carpa allá y teníamos tiempo para pensar. No quiero, todo el mundo conoce la historia, lo que pasaba de uno y otro lado. Y bueno, ya estábamos haciendo radio, televisión y teatro. Apellido y pelo largo, apellido, digamos, de origen semita, y bueno, estábamos en la lista. Y nos fuimos la miércoles, ¿no? Nos fuimos varios. Domínguez, Marcelo también, el otro, Coco. Toda gente que estaba también en la música también, ¿no? Estaba la Bossa también, porque estaba la Bossa, los Rium y Chiri Rodríguez hacíamos teatro con malas palabras, digamos, con libretos de Xuxen y... La movida cultural acá era enorme, pero fue como que se pusieron una bomba y desapareció todo el mundo. Claro. Sí. Chiri vinculó a Sar también, muy amigote, ¿no? Sí, hacíamos con Morera Super Show de Orgambide y Xuxen, que empezaba el Chala Serrano, que bueno, que después se fue también, golpeando así, ¡tá!, con un revén que dice, ¡me cago! Lo voy a decir, porque es textual, entre comillas, ¡me cago en la policía de la provincia de Buenos Aires! Y de la ciudad también, no, de la capital, yo me equivocaba, yo también me equivocaba, pero me decía Hugo, seguí, seguí. Como dijo Chávez el otro día, da gusto hacer teatro porque podés mentir, y si mentís bien, mejor todavía, qué sé yo, pero no era mentira, era grave lo que estaba pasando, muy grave. Claro, y vos volviste recién en los 90 a Argentina. Y volví en los 90, y ahora lo voy a decir a los hijos y a los primos y a los hermanos del Sapo. Me dice, ¿cuánto estás ganando en dólares? Los 90, tanto. Te pago el doble, quedate. Y me quedé nomás. Y encima los 90, y había, en aquella época, ya había que vender, si no venta era un contrasentido. Sigo jugando con la lengua, en todo sentido. Entonces, ¿vos también sentiste, como hizo Tito, que se implosionó la generación, que se desconectó esa generación del 60-70? ¿Entra la dictadura y post-dictadura? Y por ejemplo, que si hubo, me estás preguntando. Sí, sentí lo mismo que él. Y sí, Lalomir, por ejemplo, en Buenos Aires, Bobby Flores. En el exilio mismo, la gente ni siquiera en el exilio se encontraba. Algunos quedaban conectados, pero fue un desparramo. Roth, Stivel, por ejemplo. Un poquito Calamaro. Si no, pero Calamaro es un pendejo. Sí, pero estuvo en los Rodríguez. Pero en otra generación. No, pero ya en los 80 países. No, pero en España estoy hablando. Sí, exacto. Bueno, pero en los 80. Los en 70 los 80. no. En los 70 no. Yo no puedo hablar de los Tomaba la lechita de Calamaro. Yo tiene 60, Andrés, más o menos, por ahí debe andar. Y había uno que había hecho el disco Chapa, el Mariscal Romero, se fue allá y rejuntó allá en España, rejuntó a los argentinos que estaban, pero fueron y no tuvieron éxito. Por ejemplo, Aquelarre fue y no tuvo éxito. No pasó nada. Bueno, Miguel Abuelo también. También. Se cruzó con Carlito y grabaron un tema con Carlito Giovanni. En cambio, Carlito, Billy Cafaro, y esos tenían éxito porque aquellos estaban medio... pero era más comercial. Claro. Era más y en los comercial. 70, por ejemplo, mi primo, que era el baterista de Dem, que aparece bastante en el documental, bueno, yo me estaba por ir a Ibiza con él, porque de ahí nos íbamos a Inglaterra. Y en ese momento caigo en cana. Sí, mira. A cagar en el viaje. Tucho, pues ya nunca más me dieron el pasaporte, así que me tuve que ir del país fugado. Hasta el día de hoy no tengo pasaporte. ¿Se acuerdan de Tucho Tú? ¿Vos te acordás de Tucho? Que era jockey de Puerto de Palo, que luego fue... Pero no, Aix, que luego fue Puerto de Palo. Y Tucho fue director de la Radio Popular de Ibiza. Es director todavía, o no sé si se habrá jubilado, porque es de mi edad, de nuestra edad. No. ¿Te acordás? Es mucho más joven. Es otra década, es otra década. Yo para jorobarlo porque dijo los viejos me señaló. Matungo, ¿te reconoces te reconoces algo de lo que de esa música del rock santafesino? En la actualidad sentís que hay mucha gente que se lo está perdiendo. Sí, seguramente que se lo están perdiendo, seguramente. Yo lo veo más que nada cuando vos cruzo a Paraná y tenés gente como el Tata Mocker y gente de la generación de ellos, que ellos sostienen que hay una línea
estilística del rock santafesino que va desde Miguel Bertolino hasta Infusión Camachuy ahora, digamos, ¿entendés? Una cosa así. Con un frontman, con las letras, con la forma, el abordaje de las instrumentaciones. Una cosa que tiene siempre mucho rock, mucha potencia, pero a la vez tiene mucho vuelo, mucho de paisaje, una cosa onírica también, que se manifiesta en las letras. Y yo creo que sí, si te podés verlo así, uno de adentro no lo ves, ¿no? Pero cuando tenés esta posibilidad de tomar perspectiva y mirarlo de afuera, yo creo que hay un rock santafesino que tiene una identidad. Y acá está la piedra fundamental en esta película. Yo creo que la película, yo de entrada siempre fui de esta idea, que si la película a lo mejor no iba a tener ninguna trascendencia en ningún nivel, ¿viste? Ni siquiera en la ciudad, pero sí iba a ser muy útil para las generaciones que vengan, que se iban a enterar de que había existido esa música, porque tener un pasado como ese es riquísimo. Vos imaginate nacer en Ceres, en Tostado, por ejemplo, ni folclore hay, nada. Chamamé, en todo caso. Sí. El chamamé. Genial. Y aparte, yo creo, fíjate vos que yo creo que hay, iba a decir una pavada, paisada iba a decir, pero, hay las chicas más lindas de la Argentina, con todo respeto a los que están viendo esto por Facebook, lo que sea en el mundo o en el país, están en Santa Fe por esa mixtura que logró la música de rock con el respeto con lo tropical, por ejemplo. Porque convivíamos con el Pipi, con otros tipos, lo del rock y lo tropical. O porque venía Leodán, o como dije hoy, los Obancó, y también venía Manal. Y iba venía la gente de los barrios, del centro, de todos lados. Y esa mixtura logró lo que decía recién, la gente linda del país. Vamos a hacer una pausa, tras la pausa vamos a hablar, Ale, sobre las dificultades, los problemas, el sendero que hay que seguir para publicar, para terminar una película. Si para hacer un informe periodístico de 5 minutos tenés que por lo menos dedicarle una semana y además clavar los codos y además buscar la mejor música y buscar los antecedentes y hacer un, por lo menos, mínimo trabajo de investigación para poder reflejar una década 60-70 y elaborar una peli con sus protagonistas que dure 1 hora 45, seguramente el problema se vuelve más gigante. Contanos un poco cómo fue la cocina, Ale. Realmente fue difícil. Por suerte, al entrar a trabajar en el cable, lo conocí a Ale Pérez, que enseguida nos hicimos muy amigos y empezamos a hacer algunos telefilms que pasábamos en el canal, un documental sobre el Festival de Jazz y otro sobre Raúl Barbosa, y nos encontramos la vuelta los dos para trabajar, para filmar, editar y hacer un guión, si se quiere. Y cuando le caí con la idea, al Ale se recontraenganchó y bueno, empezamos a hacer las entrevistas como podíamos, con el soporte y el apoyo del Instituto de Cine, que se llama Fernando Birri, que está ahí en San Jerónimo, y que es la película esta es del Instituto de Cine, o sea, la producción la hizo Marea Doc, pero la película es del Instituto de Cine. Y bueno, cuando nos dimos cuenta y guiados un poco por lo que Tito nos iba mostrando el camino, Tito nos iba llevando. Íbamos en el autotito, todo sin un mango, pero con un corazón enorme. Y cuando nos dimos cuenta teníamos 26 entrevistas. Y cada entrevista la planteábamos como una historia de vida, porque queríamos el testimonio completo de ese entrevistado, porque eran estos protagonistas, esta generación genial, que nosotros queríamos de alguna manera hacer honores, y queríamos que nos cuente y sacarle el jugo, el máximo posible a cada entrevistado. Entonces imagina esto, 26 entrevistas de 1 hora y media mínimo cada una, y armar esta historia, contar la historia cronológicamente, porque hay una evolución, si se quiere, musical, desde el beat, que arrancan los Dem, mezclado un poco con el pop de Bichos de Candy, y después aparece el hard rock, las versiones de Little Men.
Las versiones que tenían un éxito en Odeon Pops impresionante, primero en el ranking. Claro. Y después el rock sinfónico con Virgen, había como una evolución. Sí. Entonces, enseguida dijimos, bueno, vamos a contarlo cronológicamente. Y digo todo esto, el mapa que nos íbamos haciendo de cómo armar el guión de esta película. Y no fue fácil, estuvimos 3 años haciendo el montaje, nos peleamos a muerte 1000 veces, pegaba el portazo Pérez, pegaba el portazo yo, se iba el Pepi, bueno, Tito se quedaba solo. Bueno, la cuestión es que estuvimos 3 años para terminar de armar un montaje que no fuese de 3 horas de duración, porque eso es muy, muy difícil, ¿no? Y bueno, llegamos hasta acá a duras penas, pero convencidos de que la historia estaba bien contada, que tiene una continuidad que te va llevando. Obviamente la música es una autopista, o sea, vos entrás, es como yo siempre digo, una nave que te va llevando y que a su vez te va contando cómo era el contexto social, cómo era el contexto político, cómo estaban los jóvenes que militaban en política, que miraban de reojo a los jóvenes que se dejaban el pelo largo y hacían rock, porque había también ahí una tensión, una grieta si se quiere, y bueno, todo eso está contado en la película. Y Miguel Bertolino, que de alguna manera es el referente de esta movida, de este movimiento de jóvenes rockeros que por primera vez se animaban a ir en contra de lo establecido y se rebelaban contra un orden talento, con mucho talento, pero se rebelaban contra este orden careta, si se quiere, ¿no? Y lo hacían a fuerza de poemas, de música y de actitud, que es lo que nosotros decimos, hey, jóvenes, miren lo que eran estos tipos. O sea, hay que rendirle honores, sin nada, sin saber nada, porque no existía nada, era todo muy a tientas. Y bueno, Miguel Bertolino muere un 24 de marzo de 1975, con 24 años. Nunca llegaron a grabar esa ópera rock. Encima de eso también, hay que destacarlo, ¿no? Virgen se animan a hacer una ópera rock con una temática que se llama indio, y que si ahora nos ponemos a hablar de los mapuches, las RAM y todo lo demás, cobra mucha actualidad, pero es una temática que es muy fuerte, muy filosófica. Y no llegan a grabarla porque Miguel muere en un accidente de trenes, y es ahí cuando se aplaca ese movimiento. Ya estaba la AAA, como vos bien decías, estaba Isabel Perón, que había cerrado el Instituto de Cine, y todo es como que entra en un cono de sombras, y ahí se termina la película. Pero no se termina ahí, porque a su vez, y como en una especie de montaje paralelo, tenemos el Patio Catedral, que es un capítulo hermoso también, y que uno de los grandes responsables de que todo funcione está... Un renacimiento. Un renacimiento, está acá, y es el Matungo, que fue un poco el director de orquesta que hizo de que todo confluya y desemboque en un concierto que fue histórico, en un lugar histórico que seguramente va a desaparecer. Vos, Tito, decías hace un rato que tal vez la película no tenga el éxito comercial o el éxito de convocatoria. Yo creo que no va a ser así. Pero lo que sí seguramente va a ser un buen legado para las próximas generaciones. Eso es porque vos reconocés como un mojón este momento histórico del rock en Santa Fe. ¿Lo reconocés como algo rupturista? ¿Lo reconocés como algo inédito, especialmente? ¿Sucedió en aquel momento? Sí. Pero sucedía en todo el mundo, no era solo en Santa Fe. Santa Fe era un reflejo era el mayo del 68, y era el 68, y estaba Manari, estábamos nosotros. Todo estaba pasando en ese mismo momento. Entre el filo de la década del 60 y los primeros albores de la década del 70. Lo que sí podemos decir es que en realidad no estuvimos ajenos a todo eso. Sin internet, sin ningún tipo de conexión, sin nada, porque teníamos que comprar los discos y la mayoría de nosotros ninguno sabía inglés, pero estuvimos conectados porque la música se hizo, porque se hicieron los recitales, porque los músicos estaban vivos. Así que sí, lo que tiene de bueno es que rescatemos ese periodo y esa gente para que los chicos de ahora se den cuenta de que tuvieron un pasado, ¿no? Pero puedo reconocer algo positivo, que Santa Fe, tan pacata, clerical,
tan conservadora pudo tener una expresión de eso, sí, lo que pasa es que particular en del momento, proceso mundial. La rebeldía era muy fuerte. Santa Fe no estaba ajena a la fuerte rebeldía de que había en todo el mundo. Los jóvenes nos habíamos sacado de encima el zapato cultural de nuestros padres y decidimos ser nosotros por primera vez, ¿entendés? Como ahora, por ejemplo, ahora es una generación de los niños, todo para los niños, todas las pelotudeces que hacen, todos los parques, todo para los niños, me embola, es una civilización de mierda. Pero en nuestra época era todo para los jóvenes, éramos nosotros los protagonistas, de todos los boliches. Nosotros íbamos a boliches y bailábamos con soul, no con cumbia, por ejemplo. Sí. Por decir de algo. Sí, así. Culturalmente era todo mejor, era potente, como dice mi primo en el documental. Era alegre, era potente, hasta que se pudrió. Bueno. Y la cultura también, porque estaba el Ditela, por ejemplo. Sí, la cultura era tremenda. Estaba Cortázar. Claro, sí. Estaba Saera el acá. boom latinoamericano, acá. lo que se llama el boom latinoamericano, ¿no? García Márquez. Bueno, eso era lo menos importante. Ajá. Yo creo que era más importante Santa Fe que García Márquez. Sí. ¿Era la literatura te referís o esos Y autores? Saera es mucho mejor escritor que García Márquez. García Márquez es un latinoamericano. Y no metamos la política, pero Vargas Llosa, por ejemplo, es muy buen escritor, pero no comprometido, digamos, como se buscaba en aquella época, ¿no? Lo que pasa es que Juan... A mí me gusta. Sí, a mí también. Que a Julia el escribidor, por ejemplo, es una genialidad. La ciudad de los perros sigue siendo una genialidad. Y encima está casado con la ex de Julio Iglesias. Eso no sabía, pero eso... Y Como que compré las revistas esas, yo no... Y Saerte poco reconocido de Santa Fe, por los santafesinos. Hay cosas. Pero Beatriz Sarlo... La Grande es una novela Lo que pasa es extraordinaria. que el problema es que Saer no es de fácil lectura. Y ahora ya no se usa. Exacto. Es una pena. Lo hablábamos recién hace un rato. Es una pena que los chicos... No quiero ser viejo de miércoles, pero... Los chicos tienen que volver a leer, porque hay que ensuciarse los dedos y dormirse con un libro, ¿no? Sí, aunque sea por la fuerza. Exacto. Sí, ya basta de... Una dictadura amable, Claro. diría el doctor. Pero bueno, yo no tuve hijos, ¿no? Y no repetirme, porque iba a ser un sacrilegio. Pero suponete, si yo hubiera tenido hijos, yo ahora no los podría poner a leer, porque estaría haciendo lo mismo de mi viejo, obligar... No, hay que seducirlo, inducirlos. Para mí que hagan lo que hacen, está bien. Está bien, que disfruten. Si van a disfrutan, tener la vida de mierda que van a tener. Exactamente. Y van a ser unos incultos. Si disfrutan con lo que hacen, está bien. Está bien. ¿Cómo era Santa Fe en ese momento? ¿Cómo era el resto de Santa Fe? La sociedad santafesina. Era que lo digan ellos. ¿En los 60? Sí. A ver, mirá, ya te dije, la mistura, la mezcla. Y no había enfrentamientos. A niveles políticos era más dialéctico, ¿no? Quizá hasta la AAA y estaban los chicos de los montes. Más en los 60 que en los 70, digamos. Más dialéctico. Estaba Tacuara, todo ese tipo de cosas, pero era, se bailaba también. Pero era dentro de los claustros universitarios, más que nada, la parte política, ¿no? Y un poco en la fábrica, en la Fiat, qué sé yo. La UOM, la burocracia sindical, todo eso también, no podemos olvidarnos, ¿no? Pero por otro lado, la cultura, el teatro, el café con cera aquí en Santa Fe. Sí, claro. Pero tenía, escuchame, los Thiers, los Riom, los Vignac, Rodríguez de Aragón, eran Maggi, los pintores, por ejemplo. Bueno, en fin. Todo eso está perfectamente contado en la película. Sí, por suerte. Y fundamentalmente una de las cosas que más me enorgullece es haber llegado a tiempo, porque esta película está dedicada a Carlitos Joana, a Enzo Vergesio y a Yayo Milanesi, que no la van a poder ver, pero como bien me dijo un amigo, me dice, llegaron a tiempo para tener esos testimonios e incluso para que Carlitos pueda sentir ese cariño y ese afecto en el patio catedral, en un show que fue memorable y que realmente completa la película y nos completa a nosotros en la satisfacción de tener una película
que cuenta una historia que si no se hubiese perdido o se perdería. Es un documental histórico, en definitiva, Sí, ¿no? es un rescate. Sí, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se llamaban las bandas entre ellas? ¿Las bandas? Sí. Depende de los barrios, me parece a mí, ¿no? La banda del pasillo, la banda de los monos. No había, ¿no? Las bandas musicales. Los bichos después fueron de Candy, pero primero eran los bichos. Eran los bichos. Eran los bichos. Dem era Dem por Conjunto ellos. Dem. Por ellos. Conjunto Dem, sí. Exacto. Y Little Green por los enanitos verdes, Bueno, por un libro. Alma Pura se llamaba Slendergrass Group, porque querían parecerse a Spencer Davis Group, Exacto, que era un grupo de Steve Winwood, que metía un poco de soul al rock, que todo iba evolucionando, ¿no? Y Virgen porque Vidarra, que era el director, era muy chupacirio, y bueno, y Miguel por otro lado estaba con el padre Catena, o sea, tenían una formación muy religiosa todos. No es irónico tu comentario. No, creo que no. Yo no toqué con ellos. Sí. No, una gran revelación, de verdad. Mirá. ¿Qué cosa? Eso que tenía que ver con el ¿Con el cura Catena? Sí, con la pero religiosidad. Muchas de las canciones, eran dos vertientes completamente distintas. muchas de las canciones que vos escuchás en una iglesia católica hoy, en las capillas de barrios, están escritas por Miguel Bertolini. Exactamente. Con el padre Catena. Sí. Incluso hemos averiguado y hay algunas que han tocado dos muchos de nosotros que eran somos muy otra religiosos. generación, las hemos escuchado o tocado, qué sé yo, los chicos contaban, Itatí, Pif contaban que la han tocado en campamento y no sé qué, y son todas canciones de Miguel, hechas con el padre Catena. A Miguel para torturarlo le poníamos. Pero, o sea, había ganado un concurso nacional con una canción Eso es religiosa. verdad, una canción religiosa. Un concurso nacional de los católicos. Él era católico militante. Y le poníamos el disco para torturarlo con Rubén Tucci. Porque yo vivía con Miguel, vivíamos en una casa junto con Bertolino. Sí. Bueno, recién metí la gamba, y ahora que estás contando todo esto, no es que se casó, sino que él organizó un casamiento de un colega. ¿De quién era? ¿De quién? De Santoto. No, de acá, cuando él ¿Casado puso con una piba de música, acá? no, con un abogado. No me diga que. Bueno, si sale ese nombre ahora, sería ¿Sabes por qué? Otro hallazgo sería. ¿Sabes por qué Santoto ahora? Perdóname, ¿sabes por qué? Porque seguramente acá el cura que estaba, el monseñor que estaba acá, ya muchos se acuerdan de aquellos años, no lo dejaron hacer esto acá. Seguro. O sea que Bertolino fue el que metió rock. Debe ser el primero en el país. Otro. Claro. Sí. El casamiento de otro. Perdón, pero fue el primero, creo. Fue el primero que puso música en vivo de rock en un casamiento. En una iglesia. Bueno, breve pausa, Robert. Creo que nos quedan algunos minutitos. Ya venimos para el cierre.